Cuaderno de Economía llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.la. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, hoy día vamos a hablar de desigualdad económica. ¿Qué es? ¿En qué consiste la desigualdad económica en términos no solamente financieros, ¿no?, de hipercapitalismo, sino también en términos sociales, políticos, económicos? ¿Qué es la inequidad en términos patrimoniales en concreto? La desigualdad es o corresponde a un fenómeno donde unos poquititos abarcan mucho, donde un 1%, por ejemplo, del decil más rico, de la décima parte más rica, se come, se traga y fagocita el 80% de la riqueza de una economía. Eso es la desigualdad. Y vamos a hablar de desigualdad a propósito de la pandemia. ¿Y por qué? Porque la semana pasada tuvimos a Germán Alarco en Cuaderno de Economía, autor junto con César Castillo, ambos economistas, de este trabajo. COVID-19, desempleo, desigualdad y precariedad en el Perú 2020-2030. Un trabajo que rescata la reflexión en torno a la enorme desigualdad originada, sobre todo, además y todavía a propósito de la pandemia en el Perú. Un fenómeno, repetimos, que es inmoral. Quizás dentro de los fenómenos, de los males, de las plagas sociales que atacan al mundo, los ataques sexuales, por ejemplo, a niñas, a niños, las violaciones, la cultura, la violación, la corrupción, etc., creemos que la desigualdad económica es uno de los males más inmorales que puedan registrarse actualmente y siempre, no solamente actualmente y a propósito de la pandemia. La inequidad en términos patrimoniales, donde repetimos, un 1% se come el 80% de la torta, existe no solamente a propósito de la pandemia, existe desde hace 100 años. Trabajos de Piketty, trabajos de Savage, de Stiglitz, en América Latina de Alarco, en América Latina de Ricardo Hausmann, comprueban y han validado los efectos tan nocivos que tiene la desigualdad. Y por ahí vamos a empezar. ¿Cuáles son los efectos de la desigualdad antes de entrar en el tema de la pandemia? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo la inequidad en términos patrimoniales golpea a las capas pobres, a las clases medias trabajadoras en general? ¿Cómo y cuáles son los principales efectos de la desigualdad? La inequidad en términos patrimoniales, donde, repetimos, unos poquititos que encima tienen una renta de capital que va por encima del crecimiento y además es una renta patrimonial que corresponde a individuos, a familias, a grupos patrimoniales, ¿no?, que es ociosa porque además de concentrar y de comerse la torta, no generan trabajo, no generan chamba. Bien, el principal o uno de los principales efectos es que ataca el crecimiento económico, no lo hace sostenible, no lo hace menos aún autosostenible. La desigualdad pone cotos, límites a la demanda, al consumo. La desigualdad promueve corrupción, institucionalidad débil, desregulación financiera, algo de lo que se supieron, ¿no es cierto?, colgar muy bien estas personas, ¿no? Cuando tú no tienes regulación financiera, cuando tú tienes un oligopolio bancario, cuando tú tienes o registras una dictadura bancaria donde 4 bancos concentran 80% de créditos, de colocaciones, de depósitos, bueno, es evidente que tu renta sobre tu capital en el ciclo, la fase neoliberal del capitalismo más agresiva que hubo, que fue entre los 80 y 90, es evidente que generes desigualdades. Desregulación financiera, decíamos, bajo ritmo para combatir pobreza, bajo ritmo para combatir informalidad, precariedad y evidentemente estallidos sociales y también un incremento en la ingesta de alcohol, en la ingesta de opioides, de cocaína, en fin, la desigualdad trae males, lo dicho, no solamente económicos, sino sociales, ¿no?, y políticos sobre todo, ¿verdad? Pero hablemos de pandemia, ahora, hablemos de la pandemia. ¿Qué onda o a propósito de la pandemia y la desigualdad? Alarco y Castillo en el libro
que ellos han escrito, COVID-19, desempleo, desigualdad y precarización en el Perú, señalan lo siguiente, que evidentemente, así como hubo grupos durante la pandemia, una pandemia que todavía está perpetuando sus males, en una situación neutra, inocua, por aquí no pasó nada, y hay otros grupos que efectivamente fueron muy golpeados, hubo grupos donde la conclusión lógica y la evidencia empírica y estadística señalan que durante la pandemia esta gente se benefició, fueron beneficiados. Fueron beneficiados a través de un incremento de su riqueza, un incremento de su patrimonio. Y no hablamos de grupos familiares, hablamos de personas, de individuos, de señoras, de señores, con nombres propios, que vieron incrementada su riqueza. Un paréntesis, es evidente que tras este video van a salir pues la gente a defender, oye, pero ¿por qué Recoba se mete con los ricos, los mega ricos, los billonarios? Recoba es un resentido. Oye, ¿sabes qué? Anda, corre y paga la deuda que tienes en el banco oligopólico, ¿ya? Y combate ese oligopolio en lugar de defender a ese banco que te cobra 40% año, cuando al empresario pechugón que tú defiendes le cobra 5% año, antes de hablar, ¿ok? Cierro paréntesis. Bien, decíamos entonces que la pandemia ha traído evidentemente una evolución alcista en la riqueza de determinados grupos en el Perú, que son muy pequeñitos, que son grupos patrimoniales que además también son ociosos, muy pequeñitos, ¿no? Y que incluso corresponden a personas, ¿verdad? Y es que la evolución de la riqueza y resultados empresariales, de acuerdo con el libro de Germán Alarco y de César Castillo, es evidente. Ya Thomas Piketty, el año 2019, demostró con evidencia empírica que los billonarios y los súper ricos en la fase neoliberal del capitalismo se fueron para arriba, ¿no? Y que esta, digamos, horquilla, este incremento de la riqueza, tuvo efectos en la pandemia. Tuvo efectos en la pandemia, claro que sí, claro que sí. Y los efectos de la pandemia pues son obscenos. No solamente son inmorales, son obscenos. Por ejemplo, hay dos datos del libro de Germán Alarco y de César Castillo que a mí me dejaron los pelos de punta. ¿Ok? El primero es el siguiente. En tanto el valor agregado real de la economía en el Perú se redujo en menos 11,11%, las riquezas netas de los billonarios, de los mega ricos peruanos, como efecto de desigualdad hipercapitalista, aumentaron en 50%. Es decir, mientras la economía se desplomaba en 11%, la riqueza de esta gente, que son poquitísimos grupos familiares y personas individuales, aumentó en 50%. El segundo dato que me pone los pelos de punta es más obsceno. De acuerdo con Alarco y Castillo, existen 6 peruanos, cuya riqueza es equivalente al ingreso promedio per cápita anual de 1,8 millones de peruanas y de peruanos. Se los pongo así, ¿ya? Así en facilito. Hay 6 peruanos, entre ellos hay 1 o 2 señoras con mucho dinero, ¿no?, que tienen la plata o tienen el equivalente en dinero de 40 estadios nacionales de fútbol, cada uno de ellos llenos de 50.000 almas. Te repito, hay 6 peruanos en este país, en esta economía primaria exportadora, que tras la pandemia, y no obstante, y pese y sin embargo a la pandemia, tienen el equivalente en dinero a 40 estadios de fútbol, cada uno con 50.000 almas. Esto es inmoral, esto es insostenible, indecente, grosero y sobre todo deshonesto, muy deshonesto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esta desigualdad como parte del efecto de inequidad hipercapitalista? ¿Qué hacer con esta desigualdad que, como bien indica Thomas Piketty, es parte de la fase neoliberal del capitalismo? Bueno, lo primero evidentemente es aumentarle el impuesto
a esta gente, el impuesto y crear un impuesto a la riqueza. No obstante, yo defiendo el hecho de que sí existe un impuesto a la riqueza y que se llama impuesto a la renta. Sí, eso ya existe. Bueno, hay que ponerles otro. Hay que ponerles otro impuesto. Y repito, no me defiendas al banquero que te cobra a ti 40% año, cuando la gran empresa le cobra solamente 5%. O sea, no defiendas esa causa. ¿Por qué? Porque el mejor producto del hipercapitalismo es justamente la persona sobreendeudada que defiende al hipercapitalismo. Un impuesto a la riqueza como causa y como efecto de esta desigualdad que, repetimos, es inmoral, es insostenible, es indecente, es grosera, pero sobre todas las cosas es deshonesta. Lo otro que necesitamos evidentemente es una revolución, pero ya de eso hablaremos otro día. Espero haya servido, muchísimas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.